Hola, queridísimos amigos. Otro día cargado de ansiedad, aunque hay que mantener la calma. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, como dijo San Juan de la Cruz. Artículo de opinión. Idus de marzo. Otro día aciago. Profecía cumplida. Noticias de infarto. Agitación bancaria. Escalofríos financieros. Venta masiva de acciones. Cae el precio del petróleo. El oro está ganando fuerza. Se desploma el Credit Suisse. El gobierno suizo lo rescatará. Angustia en el sector bancario. Se desploma la banca europea. Preocupación de los inversores. Se desploma el mercado mundial. Sería como el caso Lehman Brothers. El First Republic Bank está en las últimas. Los verificadores de datos no son periodistas. Comienza la exposición del sistema económico. Nuevo avistamiento del monstruo del lago Ness, lo que faltaba. Comenzamos. Cuidado con los idus de marzo. Cae bruscamente la bolsa mientras se desploman las acciones de Credit Suisse por debajo de $2. Ya han llegado los idus de marzo, pero no se han acabado. Esto es un vivir sin vivir de noticias catastrofistas con la esperanza de algo mejor. Los idus de marzo en el calendario romano correspondían al día 15 del mes de marzo, que es cuando se desploma Credit Suisse, pero en el calendario antiguo correspondía a la luna llena, que fue el pasado martes 7 de marzo, que es cuando comenzó la crisis bancaria. Parece un calendario programado adrede. 3 bancos estadounidenses quebraron en una semana a partir de la luna llena. Los idus marcaban simplemente la aparición de la luna llena. Este paralelismo podría ser una casualidad, o bien los conspiradores han elegido esta fecha histórica. Credit Suisse está colapsando y otros bancos están en peligro de caer, mientras los mercados bursátiles están a la baja. Estos idus de marzo eran los más famosos de todos los idus por haberse producido en esa fecha el asesinato de Julio César en el 44 a.C., que aún pervive como un acto de máxima infamia y se considera un punto de inflexión en la historia de la antigua Roma. Shakespeare, en su obra Julio César, en 1599, lo citaba al escribir la famosa frase lapidaria: «Cuídate de los idus de marzo». Desplome. Credit Suisse se desploma un 28%. Las acciones de Credit Suisse se desploman a un mínimo histórico. Credit Suisse enciende el desplome del mercado mundial. Se extiende una venta masiva de acciones como un reguero de pólvora en los mercados mundiales. Credit Suisse está hundiendo peligrosamente. Las acciones del segundo banco suizo se desplomaron el miércoles después de que su mayor accionista indicara que ya no invertiría en el banco. Credit Suisse cierra con caídas del 24% que conmocionan a la banca europea. Las acciones de dicho banco cayeron este miércoles un 24% en la bolsa de Zúrich, un desplome que arrastró a la baja a otros valores de la banca europea después de haber llegado a perder un 30% en un aciago día para el segundo mayor banco de Suiza, marcado por la negativa del Banco Nacional Saudita, su principal accionista, a darle más ayuda financiera. Credit Suisse necesita un aumento de capital o su disolución, dice Morningstar. El gobierno suizo promete rescatar a Credit Suisse después de que el Banco Nacional de Arabia Saudita descarte ayuda adicional. El Banco Central de Suiza dice que ayudará a Credit Suisse si es necesario. Los reguladores suizos ofrecen un salvavidas financiero a Credit Suisse. Reacciones. Se desploma el precio del petróleo. La banca europea se desploma arrastrada por Credit Suisse. Credit Suisse cierra con caídas
del 24% y las bolsas europeas caen más de un 3%. La inquietud provoca una venta masiva de acciones mundiales. El fondo de pensiones más grande de Suecia invirtió en los bancos Silicon Valley y Signature antes de que quebraran. El Banco de Inglaterra está en conversaciones de emergencia con sus homólogos. El oro está ganando fuerza. Esa es una buena señal. El oro termina en un máximo de 6 semanas debido a la agitación. USA. Se hunden las acciones bancarias de Estados Unidos. El Dow Jones cierra con una caída de 280 puntos por la angustia del sector bancario. Caen las acciones y suben los bonos del Tesoro. JP Morgan cae más del 5%, el Citi cae más del 6% y otros bancos tienen problemas. El plan de rescate de emergencia de la Fed no ha acabado con el pánico bancario, según Michael Snyder. Los gigantes bancarios atraen una avalancha de depósitos tras el colapso. El Banco de América ganó en grande con la quiebra del banco Silicon Valley. Llueve dinero sobre el Banco de América con entradas de más de 15.000 millones. El First Republic Bank reducido a chatarra por Fitch Ratings. 10 bancos más están expuestos a acciones no aseguradas. Banqueros y empresas tecnológicas israelíes sacaron $1.000 millones del banco Silicon Valley antes de su quiebra, según Frankie Stokes. La Reserva Federal lanzará el servicio de pago instantáneo FedNow en julio. Los espías de Mar-a-Lago condenados a 20 años de cárcel por escuchas telefónicas. El Departamento de Defensa financia experimentos con hurones para determinar si la radiofrecuencia puede estar causando el síndrome de La Habana en humanos. El Departamento de Justicia arresta al multimillonario chino Guo Wenhui, socio de Steve Bannon, por presunto plan de fraude de $1.000 millones. El Banco Central de China acepta la llamada de Xi Jinping para luchar contra el boicot. Opiniones. Más bancos podrían quebrar, advierte Larry Fink. Larry Fink advierte que podría caer otro dominó pronto. Silicon Valley cometió uno de los errores más elementales de la banca, dice Larry Summers. El millonario Ken Griffin opina que se desploma el capitalismo ante nuestros ojos. Nouriel Roubini dice que el colapso sería como un momento Lehman Brothers. Según el informe X22, cuanto más presiona el foro de Davos, peor se pone para ellos porque no tienen el control. Comienza la exposición del sistema económico. Según James McConnell, lo que estamos viendo ahora a través del planeta de todo el caos y el tumulto que está ocurriendo es el final de las viejas formas, el final de la Matrix. El dejar ir de una vez por todas la vieja ilusión, ir más allá de ella para crear lo que sea que quieras crear en la vida, como quieras que tu vida continúe. España. La bolsa española se desploma un 4,37% por el miedo a la quiebra de Credit Suisse. España acaba con el mantra de la insostenibilidad del sistema de pensiones. Más ingresos para mejores pensiones. El Ejecutivo español ha pactado con Bruselas la primera reforma del sistema de pensiones que no implica recortes. Filtran el discurso de Tamames. El político y economista Ramón Tamames, candidato de Vox para su moción de censura, defenderá en su discurso del próximo martes 21 de marzo la transición española, al tiempo que reclamará un adelanto de las elecciones generales al 28 de mayo. Criticará la Segunda República idealizada en la Ley de Memoria Democrática y pedirá reformar la ley electoral
para que los partidos independentistas no logren una sobrerepresentación e influencia en el gobierno de España. Insólito. 4 criptomillonarios encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Los verificadores de datos no son periodistas, según el doctor David Martin. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas a un policía arrestando a un político? No puedo recordar tal suceso en mi vida. Nuevo avistamiento del monstruo del lago Ness. Las imágenes más recientes muestran lo que un entusiasta cree que es el primer avistamiento de Nessie de 2023, afirmando que lo vio y que era demasiado grande para ser un pez. Ratas con mochilas podrían ayudar a rescatar a supervivientes de terremotos. Argentina atraviesa el verano más duro de su historia con una ola de calor récord. Ucrania. Avión de combate ruso choca con un dron de la OTAN en el Mar Negro. Crece el pesimismo en Ucrania por la escasez de tropas cualificadas y las pérdidas, según el Washington Post. General ruso amenaza con usar el torpedo Poseidón para hundir al Reino Unido si la OTAN pone un pie en Ucrania. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.